Vemos. Bueno, aquí está ya con nosotros Hugo Lescano, que él es experto en el lenguaje no verbal, o sea, lo que no se dice, que es lo más difícil, ¿no?, de interpretar, pero vos, bueno, la tenés en muy realidad, clara. bueno, ¿qué tal, Claudia, Mauro? En realidad es más fácil identificar el lenguaje del cuerpo porque el cuerpo habla de manera permanente, aun cuando estamos inmóviles, ¿sí? A diferencia de las palabras, que podemos tener momentos de silencio. Y acá vamos a analizar qué de Nisman, algunas de sus apariciones. Sí, de hecho, antes de mencionar eso, estaba viendo con atención las personas que están en la manifestación, en este grupo que salió a expresarse. Sí. Me llamó la atención que de las expresiones universales que más de una ocasión hemos conversado, hemos mencionado aquí en el programa, una de ellas es la ira, el enojo, relacionada con el odio. Sí. En algunos casos puntuales, la primera de las personas, una mujer, cuando vos le preguntabas si ella no cree que esto fue suicidio, era la expresión de esa emoción, el enojo, la ira, y hubo 3 o 4 intervenciones de otras personas que también se mostraban enojadas con la posibilidad de un suicidio. Pero vamos a Nisman, que es lo que nos interesa, y sus apariciones públicas fueron. Sí, hay en algunos casos, bueno, nuestro laboratorio de investigación en comunicación no verbal lo que ha hecho en aquella época cuando sucedió este hecho fue trabajar sobre el parámetro comunicacional de Nisman para identificar de qué manera él se comunicaba normalmente. Esto fue el miércoles previo a la aparición de su cadáver el fin de semana en un programa de televisión. De hecho, recuerden que tenemos cuáles son, lo que primero decimos, los primeros obstáculos para hacer un análisis, para poder eliminarlos o por lo menos tenerlos en cuenta. ¿Les acuerdan que el programa pasado mencionamos las operaciones faciales? Sí. Nisman tiene. Estaba tocado, tenía la cara tocada. Tiene algunos cuidados faciales específicos que hacen que su piel esté tensa de tal manera que las microexpresiones son muy sutiles. ¿Sí? En ese caso, ¿qué hacemos? Estamos atentos a las microexpresiones, pero además estamos atentos a su movimiento kinésico. Era muy de mover las manos, ¿no? El movimiento manual y, por otro lado, lo que llamamos el subsistema axial. ¿A qué nos referimos? Es la atención, el movimiento del tronco, de la cabeza y de los pies, que en este caso no podemos verlo por el tipo de corte que tiene la entrevista. Sí. Así que durante toda esta entrevista, que fueron 4 minutos, es un resumen, donde él explica sobre algunas cuestiones específicas de la denuncia, él hace afirmaciones contundentes, es una exposición frente a una cámara y un periodista, y su cuerpo expresa en algunos casos concordancia con lo que él está diciendo, y en otros casos hay contradicciones emocionales con sus palabras. ¿Sí? Por lo menos, por ejemplo, en 2 ocasiones, si quieren, lo que podemos hacer es, vamos a mirar la primera imagen detenida. Tenemos una imagen detenida donde tenemos una expresión, un movimiento que hace Nisman en distintos momentos. Ahí está. En distintos momentos de la nota. Tenemos, a ver si lo podemos ver bien. Bien. Tenemos 2 imágenes detenidas que hemos traído, que seguramente la producción ya estará buscando. En una de ellas lo que hace Nisman es cerrar los ojos ante el periodista cuando habla puntualmente, específicamente, sobre lo que él cree respecto del acuerdo con Irán. ¿Y qué significa que cierre los ojos? Si tuviéramos un pestaneo como el que tenemos cotidianamente, estaríamos dentro del parámetro del pestaneo común, en un movimiento ocular tradicional, en un intercambio comunicacional. Pero en el caso de Nisman, ustedes pueden ver cómo él pestanea rápidamente. ¿Lo ven? Sí. Y van a ver que esto sucede en algunos momentos del relato. El pestaneo de él es excesivamente rápido y sistemático. ¿Qué quiere decir eso? Cuando lo contrastamos con otras apariciones de Nisman, esto no sucede. Esto significa que hay, en el momento del relato, una tensión muy importante. Lo hemos visto, miren qué coincidencia, lo hemos analizado, no es el tema de hoy, pero el caso de Artés, en una mesa de Mirta Legrand, cuando se le pregunta sobre Calu Rivero, hace un pestaneo de 8 pestaneos en 2 segundos. ¿Sí? Que es una contradicción que uno tiene con el relato que va a esgrimir. Perdón, algo más. La culpa que se manifiesta agachando la cabeza hacia un costado, generalmente, las personas que están entrenadas para esquivar esa emoción o esa explosión, pestanean rápidamente en el momento en que sienten culpa, cuando van a decir algo que no se condice con lo que realmente sucedió. ¿Querés decir que sentía culpa, que mintió, que ocultaba algo? Podría darnos un elemento
que eso sería la interpretación. Inicialmente, sin interpretación, decimos, en ese momento en el que hay un pestaneo, que no es común en el parámetro comunicacional de Nisman, Nisman se siente culpable por alguna razón, no sabemos cuál. Pero cuando analizamos el video y vemos que justamente se corresponde con los elementos de la denuncia, diciendo Argentina tenía este problema, iba a hacer un intercambio con Irán, ¿A dónde aparece justo? Podría darnos un indicativo y decir, si salimos de la hermenéutica y vamos a la exégesis, ¿cómo interpretaríamos? Cualquier persona del ámbito político podría decir, Nisman está diciendo algo que no es cierto y se siente culpable. Esa sería una de las hipótesis. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que decimos siempre cuando hacemos un análisis de la comunicación no verbal. Sí. Tenemos elementos para saber cuáles son sus emociones, pero no tenemos certeza sobre las causas.